Pensemos en esto. ¿Qué se necesita para redibujar por completo el mapa del mundo? No siempre es un ejército o un rey. A veces es algo mucho, mucho más poderoso. Una simple idea. Y en el siglo XIX, una de esas ideas no solo cambió las fronteras, sino que redefinió las reglas del poder para siempre. Y sus ecos, bueno, los sentimos hasta el día de hoy. Vamos a darle vueltas a esa pregunta. ¿De verdad puede una idea, algo que no se puede tocar, ser tan fuerte como para crear países de la nada y hacer temblar a los imperios? Suena algo muy abstracto, ¿no? Pero la historia del siglo XIX nos dio una respuesta. Un sí rotundo y definitivo. Ok, entonces, ¿cuál fue esa idea tan explosiva? Todo arrancó con una palabra que hoy nos suena súper común, pero que en ese momento fue una auténtica revolución: el nacionalismo. Esa fue la chispa que lo incendió todo. Claro, para entender por qué fue tan potente, primero tenemos que saber qué significaba nación en esa época. No era solo un lugar en el mapa, para nada. Era más bien un cóctel muy poderoso de 3 ingredientes: una cultura que te une a otros, un territorio que sientes como tuyo y unas leyes que son iguales para todos. El resultado era un pegamento social potentísimo, un nuevo sentido de pertenencia. Y lo más interesante es que esta idea no era un molde único. Se manifestó de 2 maneras muy diferentes. Por un lado, tenías la nación cultural, como en Alemania o Italia. Ahí la gente estaba separada en muchos estados, pero los unía un idioma, una historia, una cultura en común. Y por otro lado, estaba la nación política, como en Francia o Estados Unidos. Ahí la gente podía tener orígenes muy distintos, pero lo que los unía eran las leyes y un proyecto político común. Y para que no creamos que esto es solo un debate de libros de historia, pensemos en algo de hoy: el movimiento independentista en Cataluña. Cuando se argumenta que una cultura y una lengua propias son la base para una nación, se está usando exactamente la misma lógica del nacionalismo cultural del siglo XIX. La idea sigue muy viva. Muy bien, entonces, ¿cómo se pasa de una idea en la cabeza de la gente a un país real, con fronteras y gobierno? La respuesta del siglo XIX fue brutalmente clara. Los nuevos mapas no se dibujaron con tinta, sino con la sangre derramada en el campo de batalla. A ver, el caso de Alemania es el ejemplo perfecto. No nació de un apretón de manos. A principios de siglo eran 37 estados separados, pero en 1862 Prusia dijo hasta aquí y decidió unirlos por las malas. Primero, una guerra para sacar a Austria de la ecuación, después otra guerra contra Francia, y así, en 1871, nació el Imperio Alemán, forjado literalmente a base de cañonazos. Y aquí está la moraleja de esta época. La unidad no llegó con discursos bonitos ni tratados en salones elegantes. Tanto en Alemania como en Italia, la nación se construyó con pólvora y acero. Fue un proceso conflictivo por naturaleza, donde la guerra no fue un accidente, sino la herramienta principal. Ok, y una vez que estas nuevas y ambiciosas naciones se hicieron fuertes en Europa, ¿se quedaron quietas? Para nada. Con todo su nuevo poder industrial y militar, empezaron a mirar hacia afuera, y el mundo entero se convirtió en su tablero de juego. Así es como arrancó una nueva era de imperio, pero ahora a escala global. A todo este fenómeno lo conocemos como imperialismo, y en el fondo es una relación de poder totalmente desigual. Una nación fuerte, el imperio, que domina a un territorio más débil, la colonia, y lo domina en todo, en lo económico, en lo político y hasta en lo cultural. Pero ojo, porque este dominio tenía 2 caras. A veces era súper obvio. Es lo que llamamos imperio formal. Pensemos en Gran Bretaña en la India, con sus soldados, sus leyes, su bandera ondeando por todas partes. Pero otras veces era más sutil, casi invisible. El imperio informal. Aquí no había una conquista militar, pero sí una dominación económica brutal a través de préstamos, comercio, algo que, por ejemplo, ató de manos a las nuevas naciones de América Latina a los intereses británicos. Y los 2 jugadores principales de la época, Gran Bretaña y Francia, tenían estilos muy diferentes. El imperio británico era más flexible, mezclaba los 2 métodos. Controlaba directamente la India, pero usaba su poder comercial para dominar en China o en partes de África. Francia, en cambio, era más de ir a lo directo.
con una colonización muy agresiva en el norte de África e Indochina. Pero detrás de estos grandes mapas y estrategias hay historias humanas que nos muestran el lado más oscuro y el verdadero costo de esta era. Y quizá ninguna sea tan cruda como la de Sarah Baartman. Ella era una mujer del pueblo Khoikhoi. Fue arrancada de África y llevada a Europa para ser exhibida como si fuera una atracción de feria. La deshumanización llegó a tal punto que incluso después de su muerte, su cuerpo fue expuesto en un museo en París durante 174 años. Y su historia nos obliga a hacernos una pregunta muy dura. ¿Por qué es un reflejo tan perfecto del racismo de la era imperial? La respuesta es terrible, pero directa. Porque para poder dominar a otros pueblos, primero tienes que convencerte a ti mismo de que son inferiores. El caso de Sarah Baartman demuestra que la deshumanización no fue un efecto secundario del imperio. No, fue una de sus herramientas principales. Su justificación. Bueno, ¿se acuerdan de ese imperio informal del que hablamos? Pues tuvo su laboratorio perfecto en las Américas. Allí, sin necesidad de grandes ejércitos de conquista, se diseñó un sistema económico global que partió al continente en dos y cuyas consecuencias todavía se sienten. ¿Y cómo funcionaba este sistema? Se le llamó la División Internacional del Trabajo. La idea era súper simple, pero con consecuencias enormes. Básicamente, el mundo se partió en dos equipos. Unos pocos países serían las fábricas del mundo, los que producían cosas caras y complicadas. El resto del mundo sería la granja y la mina, encargados de darles los recursos naturales baratos. Y en ningún lugar se vio esta división de forma más clara que en las Américas. Como vemos aquí, se abrieron dos caminos totalmente diferentes. Por un lado, Estados Unidos pisó a fondo el acelerador de la industrialización. Y mientras tanto, a América Latina se le asignó el papel de proveedor de materias primas. Y esto no fue casualidad, ¿eh? Fue el diseño de un sistema que creó una brecha económica y una dependencia que ha marcado al continente por más de un siglo. Entonces, ¿cuál fue la receta del éxito para Estados Unidos? Bueno, fue como una tormenta perfecta de factores. Tuvieron estabilidad política para poder planear a largo plazo. Le abrieron las puertas a millones de inmigrantes, que se convirtieron en la mano de obra. Invirtieron masivamente en industria y en trenes. Y, punto clave, protegieron su propio mercado para que sus fábricas pudieran crecer sin que nadie les compitiera desde afuera. Mientras tanto, en América Latina, el camino fue, mucho más movido. La región vivió como un péndulo entre dos grandes corrientes. Primero dominaron los liberales. Ellos querían abrirse al mundo con el libre comercio y quitarle poder a la Iglesia. Pero después, el péndulo se fue al otro lado, hacia gobiernos más conservadores, que estaban obsesionados con el lema de orden y progreso. Su objetivo era modernizar, sí, pero copiando el modelo de las potencias europeas que, irónicamente, eran las mismas que los mantenían en ese rol de proveedores. Ok, después de todo este viaje por el siglo XIX, es momento de atar cabos, porque todas estas fuerzas que se desataron, el nacionalismo, el imperialismo, no se quedaron en el pasado. Forjaron un legado, una herencia de poder y de desigualdad que hemos recibido nosotros. Si tuviéramos que resumirlo todo en 3 ideas clave, serían estas. Primero, que la idea de nación demostró ser tan poderosa que fue capaz de construir países, casi siempre a través de la guerra. Segundo, que el poder de la industria no solo creó riqueza, sino que fue el combustible para crear imperios globales. Y finalmente, que todo esto nos dejó un mundo partido en dos, centros industriales y periferias proveedoras. Una división que, por increíble que parezca, sigue definiendo la economía mundial. Y esto nos deja con una última pregunta, para darle vueltas. Cuando vemos las fronteras de hoy, las economías, los conflictos, ¿qué tanto de nuestro presente es, en realidad, un eco directo de ese crisol del siglo XIX? La respuesta probablemente es mucho más de lo que nos imaginamos.